Tras prácticamente 2 meses aprendiendo con nosotros, hoy María José, licenciada en Psicología y apasionada por el mundo del crecimiento personal, te cuenta lo bueno y lo no tan bueno de la regulación emocional definitiva que comparto siempre en este canal. ¿Es simple? Sí. ¿Es fácil aplicarla? No siempre. Si no sabes muy bien de qué va todo esto, te dejo en la descripción una clase de 1 hora donde te cuento todos los detalles. Si en cambio sueles ver este canal, este vídeo es para ti. Seguro que su experiencia te va a ayudar a entender muchas cosas si has estado probando a regular tus emociones últimamente, o si quieres empezar a probarlo y aún no lo ves muy claro. Nos vemos al final del vídeo. María José, bienvenida. Mil Gracias. gracias por estar aquí hoy. Y bueno, Gracias a ti. nada, querrías comentar un poco antes quién eres, a qué te dedicas y bueno, un poco por qué estás aquí. Uf, eso es muy largo. Nada, muy breve. Bueno, yo he dado mucho tiempo por la vida. Bueno, tengo 50 años, estoy casada, tengo un niño de Ujú, 17 y inicialmente siempre me ha gustado coser desde que era muy chiquitita, pero bueno, ujú, mi madre y mis padres decidieron que era mejor tener una educación universitaria y bueno, hice psicología, pero realmente ujú, siempre me ha gustado, pero nunca he llegado a ejercer. Mis derroteros me llevaron por otro camino y ujú. cuando hice un máster de recursos humanos, entré a formar parte de una entidad financiera y llegué a ser subdirectora de oficina. Nada que ver con mi mundo, nada que ver con nada, pero bueno. Y hace aproximadamente unos 10 años tuve una crisis importante y, y bueno, lo pasé muy mal y decidí cambiar un poco de rumbo. Y desde hace 10 años pues me he dedicado a buscar un poco qué es lo que quería hacer en la vida y ahora por fin estoy encarrilándome un poquito. Eh, he terminado un grado superior de patronaje y moda, que al final era lo que quería hacer, y Ujú, ahora pues estoy preparando oposiciones. Y en esa búsqueda de cosas, de un poco de buscarte a ti misma, de averiguar lo que quieres, pues empecé un poco con el mundo del desarrollo personal y siempre encuentras técnicas, encuentras cositas. Hice un curso de método Silva, ujú. hice varios cursos así dedicados un poco también al tema del psicológico, al desarrollo emocional, a la gestión de emociones. Y hace muy poquito di contigo y me Ujú. llamó mucho, mucho, mucho la atención. Y pensé, digo, bueno, vamos a ver, ¿esto será verdad o no será verdad? Lo tengo que descubrir. Porque decías en tu vídeo que era una técnica muy sencilla, yo nunca la había escuchado, a pesar de que siempre, aunque no Mm. ejerzo de psicóloga, siempre me gusta estar al día de todo lo que implica el tema emocional, la gestión de emociones. Entonces, cuando te escuché decir que había una técnica que era muy sencilla, muy simple y tal, digo, lo tengo que ver. Porque es verdad que desarrollándote en el mundo de la psicología, tienes varias opciones y una de ellas es hacer terapias. Ujú. Pero para mí las terapias siempre me han parecido larguísimas y muy penosas para el usuario, para la persona que vivía lo vivía con tanta intensidad y muchas veces no se gestionaba bien y seguían quedando ahí Claro. cosas detrás no resueltas, ¿no? Ujú. Entonces vi tu vídeo y digo, pues chicos, si esto fuera verdad, sería un bombazo. Claro, Así porque que ¿qué es lo que te hizo darle la oportunidad? Porque y yo entiendo que el mensaje puede sonar algo raro, ¿no? Al final todos hemos probado cosas en nuestra vida, o la mayoría de las personas que me ven al menos, que dices, parece que sí, pero luego al final no, es como raro. Entonces, ¿qué es lo que dirías que te hizo pensar, esto tiene sentido? Mm, a ver, lo que me hizo dar el paso fue el hecho de que dijeras que era una técnica sencilla y rápida. Ujú. Porque es que en terapia no suele haber nada sencillo ni rápido. Ya. Suelen ser todo técnicas que mínimo te requieren meses de ahondar y de reescribir y de volver a ahondar y de volver a pasar por lo mismo. Ujú. Y entonces, claro, cuando dijiste, no, no, es que esto es sencillo, es rápido y entonces pues digo, Ya. hay que probarlo, hay que probarlo. Qué bueno. Bueno, pues la pregunta del millón un poco, ¿no? Ujú. ¿Es cierto que cerrar los ojos y sentir el cuerpo cuando tienes una emoción que te perturba es capaz de solucionarla para siempre?
Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Y yo lo he vivido, lo sigo viviendo y la verdad, y además, lo mejor de todo es que lo he vivido con mi hijo. O sea, Ujú. hubo una experiencia súper bonita, aquí ya me voy a meter, Sí, sí, no, adelante. me Sin voy a problema. meter en otra historia. Fue al principio, cuando tú me enseñaste la técnica y me dijiste cómo era, que la verdad es que es muy sencilla, Ujú. tiene unas pautas muy, muy marcadas, que es muy fácil de aprender. Sí. Un día, mi hijo, que todos los años tenía la misma emoción de tristeza cuando empezaba el colegio, cuando empezaba la época escolar, le dije, digo, venga, va, todavía no lo había implementado yo conmigo, o sea, yo Mm. todavía ni siquiera lo había, o sea, llevaba tiempo, llevaba creo que era una semana o 10 días Sí, sí, sí. intentándolo conmigo misma, pero me había encontrado con ciertas resistencias y, y entonces digo, lo voy a probar con él, a ver si es que yo estoy haciendo algo mal o pues, a ver qué pasa conmigo que esto no termina de encajar. Ujú. Entonces, luego, cuando él me dijo, mamá, es que un día vino mi hijo muy, muy triste, estábamos de vacaciones, estábamos en la playa y vinimos a casa, volvimos a casa. Digo, Álvaro, ¿qué te pasa? Dice, mamá, es que estoy muy triste porque es que ya va a empezar el colegio y voy a empezar otra vez. Digo, espérate, siéntate, cierra los ojos. ¿Qué sientes en el cuerpo? Y entonces empezó a contarme lo que sentía. Bueno, pues siento aquí en la garganta como ahogo, como me agobio, Ujú. como empezó a comentarme lo que sentía. Y nada, a los 30, 40 segundos de contarme, porque yo le decía, yo le iba guiando, según tú me Ujú. habías dado instrucciones, yo iba guiándolo. Digo, bueno, venga, déjalo evolucionar. ¿Sientes algo más? Déjalo evolucionar y así. Y a los 30 segundos me Ujú. dice, ya está, ya no siento nada. Digo, genial. Digo, perfecto. Y entonces yo dije, digo, venga, bueno, esto hay que dejarlo ahora ahí reposar a ver si realmente ha funcionado, ¿no? Claro, sí, sí. No ha vuelto a tener esa emoción. O sea, él ha empezado su instituto, no te voy a decir que ilusionado, porque Ujú. no le ha ilusionado nunca el instituto, pero al menos esa emoción ya no le surge. No le complica la vida. Y eso es realmente lo bonito y lo sencillo. Y ahí fue cuando realmente ya lo que antes había sido una cuestión de fe, ahora ya era una cuestión de creencia absoluta. O sea, esto funciona sí o sí. Ujú. Claro, es Sí. fascinante porque a veces lo comento, ¿no? O sea, sobre el papel es muy simple. Solemos complicarlo los adultos, pero cuando tú se lo enseñas o le sugieres a un niño que lo pruebe, ¿no? Que lo haga, que cierre los ojos, que sienta su cuerpo, para ellos, sin todos esos prejuicios que nosotros tenemos o sin todos esos hábitos de control emocional, para ellos es como súper sencillo, eh, intuitivo, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que funcione tan rápido y que sea tan efectivo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que muchas personas, tú incluida, ¿no? Yo lo digo abiertamente siempre. Lo único que tiene el poder para solucionar tus emociones para siempre es cerrar los ojos en ese momento y sentir el cuerpo. Pero aún así parece que como que no funciona, ¿no? Que no hay manera de que des ese clic. Y en cambio, pues eso, los niños suelen hacerlo bastante rápido y para ellos es natural. Entonces, ¿podrías contar un poquito tu experiencia a la hora de aprender y de todo eso que hemos ido refinando, ¿no? Para que, o sea, más que aprendieras a hacerlo, que dejaras de hacer todo aquello que estaba impidiendo que eso funcionara, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso ha sido realmente lo más complicado. O sea, aplicar la técnica es muy sencillo, porque además la técnica es muy sencilla, es tal Mm. cual tú lo explicas en tus vídeos. Pero luego viene lo complicado, que es lidiar contigo, lidiar con tu Claro. ego, lidiar con tu subconsciente, lidiar con tus bloqueos. Pero eso no es malo, es decir, es un proceso de aprendizaje. A mí esta técnica me ha ayudado a entender mucho mejor, si cabe, cómo funciona mi estructura psíquica, Mm. cuáles son mis bloqueos, hasta qué punto mi ego llega a pesar y llega a mandarme y a ordenarme. De hecho, yo he tenido estos días
unos ataques como de rabia y de ira muy gordos, como diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que mi ego me controle de esta manera tan brutal? O sea, yo no me había dado cuenta hasta qué punto mi subconsciente, mi ego, mandaba en mí. Entonces, es verdad que todavía tengo mucho que aprender, es verdad que todavía la técnica la aplico muchas veces al día, porque además lo tienes que hacer como un hábito. Tienes que aprender muchas cosas, tienes que aprender a encontrar el momento justo, porque no es fácil. Hay veces que hay emociones que son tan sutiles que ni siquiera se te ocurre que es una emoción. Claro. O sea, y tienes que aprender a pillarlo en el momento exacto, en el momento en el que surge la emoción, antes de que surja el pensamiento de decir, esto es tal. Luego, tienes que intentar también evitar ponerle etiquetas a todos, porque mi problema era que yo racionalizaba todas mis emociones y las bloqueaba todas. Entonces, tienes que aprender a desbloquear, tienes que aprender a no racionalizar todo. Ha sido un proceso muy doloroso, porque lo ha sido, pero ha sido también muy bonito porque me ha ayudado mucho a crecer todavía más, si cabe, de todo este tiempo que había estado yo aprendiendo diferentes técnicas y diferentes tácticas. Y la verdad que este ha sido un punto de inflexión muy, muy importante, la verdad. Qué bueno, me alegro muchísimo. Pues, Sí. claro, aquí hay varias cosas que podríamos comentar. Realmente, tú recuerdo que hablábamos, ¿no? En la formación, cuando estás ahí dentro de la emoción, el que tienes que mantenerte dentro de ella, ¿no? Y nos volvemos maestros, y tú eras una de esas maestras, de salir súper rápido, tan rápido que no. Evita. Fuera, fuera, fuera. Claro, pero eso es después. Claro, imagínate yo de 50 años, llevo 50 años bloqueando emociones. O sea, Totalmente. desde que eres pequeñita te enseña, no se llora, tienes que ser buena, no te enfades, no te tal. Es que es todo un bloqueo. Entonces, tú imagínate, tú llevas toda la vida bloqueando emociones. Entonces, ahora tienes que desaprender. Tienes que aprender a desbloquear todo eso que tú habías estado bloqueando. Entonces, es un proceso muy arduo. Ten en cuenta que yo llevo un mes, ¿puede ser? Ya un mes con Bueno, todo. ya era casi Sí, 2, porque hemos mes y alargado un medio. poquito. Sí, es verdad. Y entonces, claro, sin embargo, yo en 2 meses he dado un paso de gigante brutal. O sea, yo he conseguido desbloquear muchas emociones, he conseguido que situaciones que antes me ponían muy nerviosa o me daban rabia o me generaban una emoción muy incómoda, pues he conseguido gestionarlas. O sea, no gestionarlas, sino realmente lo que has conseguido es sanar. Es un poco sanar, ¿sabes? Entonces, gestionas esa emoción, la sanas y ya no vuelve a aparecer. Yo en esas circunstancias en las que me he podido, en esas situaciones en las que me he vuelto a poner, pues realmente no he sentido nada. O sea, he sentido paz y eso te da mucho control sobre cómo llevar la situación en ese momento. Porque cuando tú te dejas llevar por una emoción, básicamente lo que pierdes es el control, Claro. ¿no? Pues lo bueno de esta técnica es que te ayuda a que esa emoción, al no estar ahí ya, pues te permite tener el control de esa situación y no caer en tu emoción, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una herramienta sorprendente. La voy a seguir aplicando el resto de mi vida y lo que he dicho, todavía queda mucho por aprender, es verdad, pero como herramienta me parece fundamental. De hecho, yo se la estoy enseñando a mi hijo Ah, y de hecho he encontrado bloqueos en él. De hecho, él ya me dice, no me vayas a aplicar la regulación emocional. Mamá, no digo yo, pero sí es que es bueno para ti no dejarte llevar de... Eso también es muy importante. O sea, saber reconocer cuando tú mismo te dejas llevar por tus miedos y por tus bloqueos y no quieres aplicar la técnica. Entonces, ahí es cuando realmente la tienes que aplicar. Ahí, sí, sí, todas esas exactamente. cosas, todas esas cosas las aprendes es que es un proceso apasionante y muy emocionante porque es que realmente llegas a aprender tantas cosas de ti mismo que te permite, si tú quieres, evidentemente, saber dónde están tus miedos y enfrentarte a ellos, porque claro, eso es lo problemático. Así que la técnica en sí es súper sencilla. El problema ahora es lidiar con todos esos bloqueos y con todas Claro. esas emociones. Sí, aquí
Antes de ponernos a hablar de esto, porque me parece súper interesante, querría comentar antes has comentado que es algo que tienes que integrar a tu vida, ¿no? Y que lo vas a seguir usando, pero eso contrasta con la idea de que es una vez y para siempre, ¿no? Que también es igual de verdad. Claro, Claro, aquí... pero es que las emociones, las emociones son como capas de cebolla. O sea, tú quitas una y aparece otra, quitas Claro, otra y aparece otra. Entonces, no es un proceso en el que tú digas, lo aplicas así, ¡ah, ha solucionado mi vida! No, esto no es algo mágico, nada lo es. Si te das cuenta, exactamente. nada lo es en la Mm, vida. Pero es una herramienta muy útil para tú aprender en qué circunstancias tienes una emoción, qué circunstancias esa emoción te está haciendo daño y saber realmente eliminarla. O sea, y en esa circunstancia, en esa situación, ya no va a volver a aparecer. Pero eso no quiere decir que no aparezca otra emoción ligada a otra situación diferente. Es que el ser humano está lleno de emociones y está lleno de situaciones que te producen malestar. Entonces, lo importante aquí no es saber qué es... lo importante aquí es saber que es algo que soluciona tu problema definitivamente, ¿vale? Pero lo mejor de todo es que lo vas a poder aplicar en todas las emociones que quieras y en todas las situaciones que te produzcan un malestar. claro. Entonces, y es verdad que contrasta una cosa con la otra, pero lo importante es eso. Lo que nos tenemos, con lo que yo me he quedado en toda esta historia, es que es definitivo. En esa situación en la que yo tenía ese malestar ya no existe. Pero eso no quiere decir que no haya otras situaciones en las que tenga otro malestar que tenga que resolver. Precisamente tengo la técnica para eso. Pero lo mejor de todo, es que hay veces que solucionas una cosa y de repente se solucionan otras. Otras que estaban ahí ligadas y relacionadas con esa situación que tú desconocías porque el subconsciente es una amalgama de conexiones y de que tú no conoces, que tú desconoces totalmente. Y entonces, cuando precisamente aplicas esta técnica, te das cuenta de que eso estaba relacionado con esto otro. Te pongo un ejemplo para que sea un poco más sencillo de entender. Yo tenía una situación ligada mucho, soy una persona a la que le gusta tener mucho control sobre muchas situaciones. Y cuando no tengo control sobre ciertas situaciones, me pongo muy nerviosa. Entonces, eso nos pasa creo que a la mayoría de la gente, pero bueno. Sí. Entonces, hay una cosa que me supera mucho, que es no tener el control sobre mi propio tiempo. Y entonces cuando encuentro a alguien o alguna situación o a alguna persona que me hace perder el tiempo, me pongo muy nerviosa y se me inflama el estómago. Esto lo hablaremos después porque es un tema psicoemocional, o sea, ¿cómo se llama? Ayúdame. Psicosomático. Eso, psicosomático. Y lo hablaremos después. Ese es otro melón que hay que abrir. Perfecto, sí, sí, genial. Entonces, a lo que voy. Un día tuve una visita en casa que me hizo perder muchísimo tiempo, ¿vale? Estuve como 4 o 5 horas toda la mañana con esa persona. Entonces, no fue una mañana productiva para mí. Y eso pues me generó una serie de malestar y tal. Entonces, apliqué esa emoción, o sea, se aplica la técnica de regulación emocional, y en otras, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Yo aplico la técnica, llegué a darme cuenta de que funcionaba porque para que tú te des cuenta de que algo funciona, o sea, de que está bien aplicada y de que ha surgido, que ha llegado al fin, ¿vale? Y no hay otra emoción debajo y no hay otras cosas, pues me sentí en paz. O sea, llega un momento en que tú interiormente, yo empiezo a aplicar, a preguntarle a mi cuerpo qué sientes y qué sientes y qué sientes, hasta que llega un momento en que digo, ya no siento nada, ya no hay nada raro en mi cuerpo, estoy bien. O sea, estás bien. O sea, es como una sensación, no te voy a decir que es una sensación de paz, pero es una sensación de ausencia de malestar. Sí. Que es lo más parecido a paz que yo puedo encontrar ahora mismo. Entonces, porque es verdad que es que cada uno lo siente de diferente manera. Hay gente que siente de una forma y para mí es ausencia de malestar. Entonces, yo me chequeo y digo, ¿qué sientes? Y me dicen, y mi subconsciente, mi cerebro me dice, ya está.
ya no siento nada. Entonces en ese momento sé que ha funcionado. Mm. Hay otras veces que no, hay otras veces que sigo y sigo y sigo y sigo encontrando cosas y hay veces que ya el cerebro no puede más, colapsa y se acabó. Ya. Entonces tienes que volverlo a intentar en otro momento y tal, pero bueno, eso son cuestiones mías personales, no tienen nada que ver con la técnica, es que cada uno desbloquea las cosas de cierta forma. Entonces, en este caso, bueno, como iba comentando, al hilo de... me encontré otro día con otra amiga, surgió otra historia y en ese momento, en esa circunstancia, me di cuenta de que ya no me sentía mal. Acepté en ese momento que, bueno, me había encontrado con esta persona, me había surgido el hecho de tener que estar con ella un tiempo y ya esa emoción había desaparecido y mi estómago no se inflamó, que ese era uno de los problemas psicosomáticos que yo tenía, que no sabía además que estaba relacionado con eso. Y eso es lo que la técnica, entre otras cosas, me ha ayudado a entender y a solucionar. Claro, qué bueno. De hecho, incluso comentaste también que ir a la playa te aburría y te sentías como que estabas perdiendo el tiempo. Con pérdida de tiempo, exactamente. Claro. Cualquier momento, en realidad cualquier momento de ocio, eso me impedía disfrutar mucho de mi familia y me impedía disfrutar mucho de mi hijo. Entonces, eso es lo que me ayudó, esa situación y esa circunstancia que yo había regulado emocionalmente con esta chica que estuvo en mi casa, que me hizo perder toda la mañana. Resulta que ahora soy capaz de estar feliz en la playa, pero ahora sí que es feliz. Es decir, ahora soy capaz de disfrutar con mi hijo, con mi marido, con mi familia, de un rato de ocio sin pensar todo el rato. O sea, sigo pensándolo, es decir, sigo pensando, tengo cosas que hacer, pero ya no me siento mal por ello. Antes me sentía muy mal porque pensaba que se me estaba escapando el tiempo y no estaba siendo productiva. Y estaba pensando, madre mía, que con el montón de cosas que yo tengo que hacer y tengo que estar aquí en la playa y no, y ahora ya no, ahora ya soy capaz de disfrutar de ese momento de ocio y es verdad que yo no me permitía a mí misma tener momentos y ratitos con mi familia y ratos que perder, es decir, algunas veces también el cuerpo y la mente necesitan divagar un poco y ser perezosos y estar sin hacer nada, que tampoco está tan mal sin hacer nada, ¿no? Pero es esa sensación. Entonces, lo bueno de la técnica es que además se aplica, o sea, tú solucionas una que tú crees que es una situación, pero resulta que esa situación luego se irradia a otras situaciones parecidas, incluso a situaciones que no tienen nada que ver. O sea, que tú piensas que no tienen nada que ver, pero sí que lo tienen. O sea, sí. Es realmente sorprendente. Genial. Pues bueno, como ejemplo práctico y concreto es súper ilustrativo, así que gracias por compartir la experiencia, que a veces son cosas como más personales, ¿no? Y nos cuesta un poco hablar de eso. Entonces, volviendo al tema, antes de hablar ya de los efectos en la salud, ¿no? Que es súper interesante, hablabas de ese ego, esa dificultad que tenemos en identificar que realmente hay algo que solucionar en ese momento, ¿no? Es una de las cosas por las que nosotros, de hecho, cuando empezaste la formación, te dije, esto es para ti. Si lo quieres enseñar a otra gente, todo eso es algo delicado. ¿Qué pasa? Que es muy sencillo que una persona coja rechazo al proceso, porque al final es un ataque muy grande al ego, y de eso hablo en algunos vídeos, ¿no? De aceptar que realmente no tiene razón de ser el malestar que te está provocando una situación y tomarte ese momento para decir, vale, no tiene sentido lo que estoy sintiendo, no es normal, la situación es neutra, o debería serlo, voy a tomarme el esfuerzo y el momento para cerrar los ojos para revivir esa situación en mi cuerpo, ¿no? Que es lo que va a hacer que yo deje de sentirme así, y pasar de página. Al final, hablando también pues del perdón, de las emociones que otra gente despierta en ti, el resentimiento, esas cosas, quizás son las que son más difíciles de aceptar, que dices, es que tengo la llave para abrir esa puerta en 2 minutos, si lo haces bien, pero es que no quiero usarla, porque es que quiero estar enfadado, de hecho, tú hablabas de que también
te sufres bastante, ¿no? Por tus seres queridos, por tu hijo, que no le pase nada. Y en ese primer momento me dijiste, es que si le pasara algo a mi hijo, yo no querría regularlo. Porque yo quisiera sentir esa pena, quisiera sentir... Sí. Y entonces es un poquito el separar esa etiqueta que tenemos a veces de las emociones, de que son necesarias, de que son buenas. Está claro que hay una parte de ellas que son necesarias, pero es muy, muy pequeñita esa parte. El resto, el grueso de las emociones que nosotros tenemos en el día a día son solucionables y por eso hay tanta cantidad de cosas, ¿no? Por eso el implementar la técnica en nuestra vida, yo llevo unas 50, porque si te pones a revisar con detenimiento tu vida, dices, vale, ¿qué cantidad de cosas hay que puedo eliminar, que pueden hacerme estar más presente, más feliz y sufrir menos, ¿no? Que al final es el objetivo último de aplicar la regulación emocional para que tu vida sea pues lo más sencilla o liviana posible en términos de carga emocional. Totalmente. Y es que la carga emocional te impide hacer muchísimas cosas. De hecho, el miedo te bloquea en muchos sentidos. Lo importante es saber reconocer que esas emociones están ahí, saber que tienen solución. Y lo importante también es lo que tú has comentado ahora mismo, el proceso de aprender del ego. O sea, de aprender, de decir, mi cuerpo me está pidiendo ahora mismo, o sea, mi cuerpo, mi mente, mi lo que sea, me está pidiendo ahora mismo que no haga nada. Pero ahí es donde tú decides si quieres intentarlo o si quieres abandonar, ¿vale? Y está bien, es decir, no es malo el que tú en un momento determinado digas, no pasa nada, reconozco este bloqueo, sé que estoy bloqueada y si no quiero hacer nada, me doy el permiso para no hacerlo. Eso también es importante. Es decir, no sentir culpa ni sentirte mal. ¿Por qué? Porque vas a tener muchísimas oportunidades de poder utilizarlo. O sea, van a surgir otra vez. Porque es que eso es lo emocionante de este tema. En tu vida siempre van a haber millones de situaciones que te van a poner en situación de incomodidad, de malestar emocional. Y ahí es donde tú decides. Ahora, lo chungo es que tú ya decidas que no, entonces tampoco. Pero lo importante es eso, reconocer la emoción, reconocer que estás bloqueado, dejarte si en un momento determinado quieres no desbloquear eso, pero si quieres bloquearlo, pues la herramienta la tienes ahí. Y es tan sencilla y tan fácil. Sí. A mí, en esta circunstancia, lo que más complicado me ha resultado no es porque las emociones que son muy fuertes y que son muy potentes, como la ira, la rabia, el enojo, todas esas emociones que son tan potentes son muy fáciles de reconocer y de hecho son las más fáciles y las que yo he tenido más facilidad para poder regular. Las que todavía siguen siendo mi asignatura pendiente son las pequeñitas, las de evitación, las de huida. Esas son muy difíciles de reconocer. Mucho, de hecho, a mí la técnica me ha ayudado a aprender a reconocerlas. Lo complicado también es, además, hacerlo en el momento justo, porque como son tan pequeñas y tan sutiles, pillarlas en el momento justo es muy complicado, porque se te va, y en el momento, cuando te pones y digo, aquí está, voy. Y en el momento de sentarme y decir, ¿qué siento mi cuerpo? Se me ha ido. Entonces, esa sigue siendo todavía mi asignatura pendiente. Lo lograré y lo conseguiré, pero por ahora son las más complicadas. Y son las que realmente ocupan más el día a día, porque yo, por ejemplo, en mi caso no soy una persona iracunda. Hay gente que oye, la ira está en su día a día y a lo mejor quizá puedan tener más facilidad para poder solucionar esas incomodidades emocionales. Pero en mi caso hay más conductas y más emociones de huida y de evitación que de ira. Entonces, lo complicado ese es el puntito que a mí todavía es mi asignatura pendiente todavía. Pero reconozco, o sea, no me voy a rendir, sigo aplicándolo a mi día a día. Hay veces que lo consigo, hay veces que no, pero me frustro, me siento mal, pero chicos, es que esto es un proceso, hay que seguir, hay que continuar y sobre todo que es para toda la vida. Es decir,
que tú pienses que una técnica te va a solucionar de un plumazo todos los problemas que llevas sufriendo toda la vida, pues es absurdo, porque que eso solamente pasa en los cuentos y en las fábulas para el genio, de la lámpara, de Alibaba, ¿no? Llegar y ¡pum! ¡Hala! Se acabó, todos tus problemas solucionados. No, esto es un proceso, pero como vuelvo a repetir, es que lo bueno es que tienes una técnica maravillosa, muy simple, muy sencilla, que solamente tienes que aplicar. Y con toda su simpleza y con toda su complejidad, porque realmente la complejidad no surge de la técnica, la complejidad surge de ti, de tu propia estructura emocional y de tu propia estructura psíquica, que es la que hay que trabajar. Así es. Bueno, es un poco eso, ¿no? Hay personas o sea, siempre digo, cada persona es un mundo. Hay gente que posiblemente tendrá pues un miedo, una fobia, algo que sí que es como ahí, ya está, y se fue. Pero cuando la situación general de alguien es ciertamente inestable, emocionalmente hablando, por eso siempre recomendamos a la gente bueno, solucioname esto en una sesión y ya está, ¿no? Realmente el aprenderlo, el integrarlo en tu vida y el ya pues ya tienes esa llave para el resto de tus días, para en cualquier momento que te sientas mal, bueno, ir limpiando poco a poco, que al final es un trabajo del ego, de perfeccionar la técnica, de un montón de cosas que todo junto hace que pues en unos pocos meses, años, puedas hacer una limpieza espectacular de lo que es tu carga emocional y vivas muchísimo más tranquilo. Sí. Para no alargarnos mucho más, querríamos comentar el tema del efecto en la salud, ¿no? Sí que me gustaría esa ira o esa frustración que te provocaba que te hicieran perder el tiempo, ¿qué tan rápido se manifestó en tu salud ese cambio? Porque creo que fue bastante espectacular. Fue instantáneo, o sea, fue una cosa brutal y además es que lo que sí pasa en mi caso es que esa sensación de estómago inflamado me pasa con muchas cosas, con muchas situaciones que poco a poco tengo que ir resolviendo, pero ya he resuelto dos de ellas. La primera es el tema de la pérdida de tiempo en determinadas circunstancias, porque la pérdida de tiempo en otras circunstancias tiene otros efectos diferentes. Entonces, eso es algo que también tienes que ir aprendiendo cada cual, ¿vale? En este caso fue la pérdida de tiempo y luego el gimnasio. Yo entreno CrossFit unas 4 o 5 veces a la semana, ¿vale? Y me había dado cuenta de que cada vez que iba a entrenar me generaba tal malestar en mi cuerpo que mi cuerpo se inflamaba, especialmente el estómago. Me generaba tal estrés, esa sensación de tener que ir al gimnasio, claro, entre otras cosas, que no es solamente una, yo he solucionado una, pero hay varias. Entre otras cosas es porque me parecía una pérdida de tiempo. O sea, a mí el ejercicio físico me parecía una pérdida de tiempo, estaba asociada a esa emoción de pérdida de tiempo con la que tenía asociado el hecho de que alguien se encontrara conmigo y me hiciera perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues apliqué la técnica, fue darme cuenta, entender que había un malestar emocional. Yo lo había entendido como... Yo lo había normalizado. O sea, esa situación, yo iba al CrossFit, lo pasaba fatal. O sea, haciendo los burpees parecía que se me iba a salir el estómago por la boca. O sea, lo pasaba mal, realmente mal. O sea, yo he hecho un sacrificio muy importante yendo todos los días a entrenar. Entonces, todo ese malestar emocional, todo ese malestar físico, porque realmente era físico, aparte del emocional que estaba detrás, lo que yo no sabía es que detrás del físico había una emoción. Entonces, gracias a Jaume y a su padre, pues gracias a ti y a tu padre, pues entendí que detrás de ese malestar físico había un malestar emocional, lo regulamos y la verdad es que ahora voy al gimnasio con total normalidad, ¿vale? O sea, no me pongo malísima, ni me dan bajones, ni nada. O sea, yo voy, echo mi rato, algunas veces mejor, otras veces peor, depende también mucho del día, como estoy casada, pero no es esa sensación tan mala que yo tenía antes, porque realmente describírtelo era eso, era el estómago inflamado, era cansancio, era pesadez, era una serie de historias que me generaba, o sea, el solo hecho de pensar de que a tal hora tenía programado ir al gimnasio, me ponía mal. Entonces, eso ha desaparecido por completo, o sea,
primero descubrimos el proceso que había detrás, aplicamos la técnica. En este caso sí duró un poquito más la aplicación, además tuvimos que hacerlo, lo hice con tu padre, fueron 3 intentos los que tuvimos que hacer, porque ya te digo que es que hay veces que eso está tan enquistado y tan bloqueado que sí que tienes que hacer un trabajo importante, pero realmente la aplicación de la técnica, ya te digo, es que son segundos, es que es 1 minuto y medio, es que no es más. Entonces, cuando consigues realmente, cuando la técnica la aplicas y por fin llegas a ese estado de decir, ya está, ya no hay más. Entonces, eso desaparece absolutamente de todas las situaciones en las que se dan. O sea, de todos esos momentos en los que esa situación se vuelve a repetir, ya no está esa emoción. Entonces, yo el resultado, ¿cuál es? Pues el primero, el que si me encuentro con alguien y con esa persona surge el hecho de tomarse un café y el café se alarga, que eso era lo que me ponía antes muy nerviosa también, el hecho de que se alargara algo. Y luego el hecho de ir al gimnasio, que a mi subconsciente le parecía otra pérdida de tiempo, o sea, todo eso ha desaparecido. O sea, yo ahora si me encuentro con otra persona, me tengo que tomar un café y el café se alarga, no pasa nada, disfruto del momento. Y luego, cuando voy a mi gimnasio, pues no pasa nada. Lo bueno es que puedo disfrutar del momento de ir al gimnasio, que antes con toda ese impedimento emocional y físico no podía disfrutar, ¿vale? Entonces, es un reaprendizaje todo otra vez es que ya esta emoción ya no está. Entonces, como ya no está, era lo que te impide, o sea, realmente tener una emoción, tener un malestar emocional, te impide poder disfrutar de ese momento. Entonces, si ese malestar emocional desaparece, pues tú ya te puedes permitir el disfrutar de ese momento, ¿no? Entonces, la verdad que hay muchísimas situaciones que se me han solucionado, muchas. Por ejemplo, antes cuando veía ciertos personajes en la tele, personajes políticos, ¿vale? Ciertos personajes políticos, sentía una ira brutal. O sea, yo decía, pero este tío es gilipollas. Estaba ya lo típico, ¿no? Entonces me di cuenta, y además tú me dijiste que eso se podía regular. Yo nunca había pensado que eso había que regularlo, porque digo, bueno, hay gente que siempre si te cae mal y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero es que realmente puedes probar. Lo bueno de esta técnica es que puedes probar y pruebas y dices, voy a probar, a ver qué pasa. Pruebas y te das cuenta de que, pues sí, pues muy bien, no estoy de acuerdo con lo que esta persona dice, o estoy de acuerdo con lo que promulga, pero chico, que me da igual, como que ya no me importa, como que, bueno, pues haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Yo qué sé. Entonces, sí, o sea, básicamente lo que haces es que ya no te lo cargas tú. A partir de ahí, que haga lo que esa carga quiera. emocional que luego tú dices, mira, no pasa nada porque te enfades con una persona que te cae mal. Bueno, puede que no pase nada, o puede que sí, es que al final de estas cosas lo que tú crees que no tiene importancia, luego te incide en otras cosas, en otras facetas de la vida o en otros. Entonces lo maravilloso de esto es que si lo regulas, hay veces que te das cuenta de que, jolines, esto me estaba incidiendo sobre esto, he solucionado esto y se ha solucionado esto también. Entonces, es que ya te digo que es increíblemente sorprendente el descubrir cómo además tu cerebro hace conexiones súper extrañas y luego, aparte de eso, el saber que solucionando una se soluciona otra. Qué bueno. Pues yo creo que si te parece bien, con esta nota final podemos ya prácticamente cerrar esto. Yo te diría que nunca infravalores el poder de regular una pequeña emoción en tu vida. Y nada, te dejo aquí a ti terminar esta charla que se ha alargado un poquito, pero que ha sido fantástica, con el mensaje que quieras dar a la gente. Pues nada, el mensaje que yo quiero dar es que si tienes dudas, no las tengas, porque la técnica en realidad es sencilla. Lo complicado luego resulta el implementarla, o sea, el encontrarte tú con tus bloqueos, pero eso ya es un trabajo personal y realmente a mí me ha merecido la pena muchísimo el probarla, el encontrar lo maravillosa que es, el ver la cantidad de bloqueos y la cantidad de emociones sutiles que tenemos y que gobiernan nuestro día a día. Y como herramienta, desde luego es súper. O sea,
porque es que, lo vuelvo a repetir, es que la sencillez que tiene puede parecer o que no te va a funcionar o que tal, pero la técnica, a ver cómo lo explico. Yo diría, es una capacidad natural que si puedes sentir tu cuerpo, funciona para ti. Otra cosa Claro, es la complejidad exactamente. psicológica que tiene cada uno, ¿no? Pero... Exactamente, la complejidad psicológica está ahí y siempre va a estar y depende de cada cual. Pero que aparte de que es una herramienta maravillosa para regular emocionalmente, también te puede ayudar mucho a conocerte a ti mismo y a conocer cómo funciona tu psique, dónde están tus bloqueos, dónde están tus miedos. Y luego ya depende de ti si quieres utilizar esa herramienta para mejorar tu día a día o si te dejas llevar por tus bloqueos o por tus miedos. Que no pasa nada porque hay veces que no es el momento. Hay veces sí. que hay una situación que te bloquea tanto que tú dices, ahora no, pero bueno, no pasa nada, la tienes ahí. Es un bagaje, esta técnica que yo he aprendido ya, forma parte de mí. De hecho, mi marido y mi hijo la conocen también. Mi hijo la aplica ya consigo mismo. Mi marido todavía me está costando un poquito, pero es porque le pasa lo mismo que a mí. Ya cuando somos muy adultos nos pasa eso, que ya estamos tan bloqueados que además también el ego dice, no quiero cambiar, es que yo soy así, y el yo soy así no tienes por qué ser así. Si te sientes mal siendo así, o haces daño a otras personas siendo así, lo puedes cambiar, lo puedes modificar, ¿vale? Y yo creo que eso es importante, el ser mejor persona hoy que ayer, o una mejor versión de ti mismo hoy que ayer, es fundamental para el crecimiento y para la madurez. Así que yo estoy muy contenta de haber encontrado a Jaume y a su padre. Como vuelvo a decir, es una técnica con la que me voy a quedar toda mi vida y voy a seguir aplicando. Ha mejorado un montón mi vida, ha mejorado muchas situaciones en las que yo me encontraba a veces bloqueada y agobiada. Y bueno, como apunte, una cosa anecdótica es que ya mi hijo y mi marido cuando me ven, que estoy sentada con los ojos cerrados y las manos en las rodillas, dicen en voz bajita el uno al otro, que yo lo escucho, esta mamá haciendo regulación. Entonces ya ellos reconocen la situación o sea, el hecho de que ya lo hayan visto en mí como parte de mi día a día me está ayudando a mí y les está ayudando a ellos también un poco el hecho de que lo pueden utilizar, de que es tan sencillo, es tan fácil, aplicarla es súper, súper. Así que muchísimas gracias a ti, a tu padre, por haberme ayudado a encontrar y a mejorar o sea, implementar en mi vida y a mejorar mi vida con esta técnica. Y nada, seguimos en contacto. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Genial, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por estas palabras tan maravillosas y bueno, vamos a seguir expandiendo esto por el mundo, que la verdad que es el objetivo al final de todo lo que estoy haciendo, que la gente lo conozca, que resuene con la mayor cantidad de gente posible y como tú dices, aplicarlo tú hace que las personas de tu alrededor empiecen a pensar, hostia, si María José, que la conozco tanto, ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿qué podría hacer yo? Y ahí empieza a difundirse. Totalmente. Eso para mí es lo importante. Al fin y al cabo, lo bueno es lo que puedes hacer por los demás. Y muchas veces lo que puedes hacer por los demás empieza por ti mismo. Totalmente. O sea que yo estoy muy contenta de haber encontrado esta técnica y de poderla aplicar, de podérsela enseñar a mi marido y a mi hijo y que la apliquen ellos y en fin. Así que, genial. Muy bien. Perfecto, pues nada, mil gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Pues nada, con esto terminamos. Si quieres aprender a hacerlo con nosotros, como hizo María José, en la descripción tienes un enlace directo para reservar una llamada gratuita de valoración. Un abrazo y nos vemos pronto.